Estimados y estimadas estudiantes, les doy la más calurosa bienvenida a esta tutoría por medio de un video. Hoy trabajaremos sobre la importancia de los estereotipos de género y la educación física. Mi nombre es Carolina Cárcamo Vergara, cuento con licenciatura en psicología y un doctorado y una maestría también en psicología. Bueno, a continuación vamos a hablar, hacer una pequeña descripción sobre los estereotipos de género y la educación física. La educación física, como ustedes sabrán, hace parte de todos los currículos internacionales en primera infancia. Sin embargo, el vínculo entre el género y la práctica deportiva ha sido poco estudiado, a diferencia de otras asignaturas como las matemáticas y la lengua. Sin embargo, es un área muy relevante para el desarrollo sano y saludable de nuestros niños y niñas. El propósito de esta actividad lo podemos comprender o abarcar a través de dos objetivos. El primero, que es el objetivo general, que consiste en comprender la importancia que tiene el deporte para mejorar la equidad de género en las instituciones educativas. También encontramos dos objetivos específicos. El primero, que es identificar los principales beneficios que tiene el deporte para los niños y las niñas y analizar las diferencias en la participación de niños y niñas en las actividades deportivas. Antes de profundizar sobre el género, considero que es muy importante saber cuáles son nuestras definiciones o qué entendemos por género y qué entendemos por sexo, porque este se ha utilizado en psicología muchas veces como sinónimo, pero no significan lo mismo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquellas categorías que se establecen como hombre, mujer o intersexual a partir de características biológicas. Y estas características biológicas son tres, que ya hablaremos más adelante, pero vamos a primero darle nombre a esta definición, que sería lo que entenderíamos por sexo. Luego, dentro de estas características que nos permiten clasificar a una persona como hombre, mujer o intersexual, se utilizan, por ejemplo, la genética, los cromosomas, es decir, si es cromosomas X, vamos a hablar también de las características gonadales, de los testículos, de los ovarios. También podemos utilizar el referente de los genitales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una de ellas va a ser los genitales, genital, aquí sería genética, aquí se podría estar genitales, luego gonadales, y por último vamos a tener en la definición sobre aquellas actitudes, sentimientos que una cultura o comportamientos asigna a una persona por asociarla con el sexo. Y eso es lo que vamos a entender por género. Muy bien, ahora teniendo esto claro, podemos pasar a hablar sobre género. El género es amplio, incluye distintos factores como la identidad de género, que es la experiencia personal, lo que la persona considera, siente que es hombre o mujer o tiene otro sentir. Y luego vamos a tener la expresión, cómo se manifiesta hacia los demás, cómo se muestra ante la sociedad. Y ahí vamos a abarcar su comportamiento, su ropa, su peinado, las cosas que muestra con su comunidad, cómo se expresa. Y otro componente sería la orientación sexual, es decir, cuál es ese objeto de deseo,
por quién siente una atracción emocional, romántica o sexual. De estos tres factores que hemos estado hablando, no necesariamente pueden estar relacionados. Puede tener una expresión de género que no sea eh, igual a la orientación sexual o a la identidad de esa persona. En cuanto al deporte, encontramos que el deporte tiene tres factores muy importantes en estas edades, en la infancia, y es que nos permite prevenir enfermedades para el desarrollo óptimo de los niños y las niñas, también que va a tener un efecto en la formación, las aspiraciones educativas y ocupacionales, y como tercer factor tenemos la importancia de esa imagen corporal y de esa autoestima. Aquí en esta diapositiva ustedes lo van a poder ver mucho más detallado. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De la ansiedad, de la presión, de cómo puede también permitir ese desarrollo óptimo de funciones como la memoria, la atención, el rendimiento tanto en niños como en niñas. Por lo tanto, hay muchos estudios como los que tenemos aquí citados que hablan de cómo el deporte va a permitir que los niños se sientan y las niñas más seguros para aspirar a carreras o nuevos desafíos y tener una mejor trayectoria educativa y académica. Luego, en cuanto a esta parte de los beneficios de la imagen de niños y niñas, el deporte les permite no solo tener una mejor autoestima, sino ser más flexibles en cuanto a sus identidades de género y tener menos estereotipos. A pesar de todos estos beneficios, el deporte está fuertemente ligado a las representaciones culturales que tienen nuestras sociedades de masculinidad o feminidad. Si bien el deporte solo necesita un cuerpo activo, em, y neutro, se encuentran en nuestros contextos esos imaginarios de que existen determinados deportes que son mejores para hombres o para mujeres. Por lo tanto, muchas mujeres participan en menor medida en los deportes en los que la sociedad los cataloga como deportes masculinos. Y por otro lado, los niños perciben el deporte como mucho más importante, como una actividad crucial para sus vidas y consideran que tienen un mejor rendimiento que las niñas. Esta información la vamos a poder encontrar con más detalle en el artículo que he publicado junto con dos compañeras de la Universidad Autónoma sobre los estereotipos que tienen muchos niños de escuelas cartageneras y niñas sobre las actividades que consideran como masculinas o femeninas. Por ejemplo, consideran que el fútbol es una actividad deportiva exclusivamente para niños y las niñas no se les permite participar. Además, tienen un imaginario sobre que las niñas no sudan, deben estar delicadas. Las niñas a veces también atribuyen a los niños un rol de educador, de ser el que instruye, quien sabe más determinadas actividades en educación física. Recuerden también que podemos hacer uso de la biblioteca para tener acceso a este artículo de forma gratuita, así como de los apoyos que a veces encontramos para un momento que la barra no me deja mostrarles, para la traducción que lo tiene el explorador de Google y podemos leerlo en español si tenemos dificultades con el inglés. Es muy importante que leamos con detenimiento este paper porque realizaremos una actividad en la que primero debemos revisar todos los materiales que tenemos en la plataforma, pero con detenimiento este paper. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a ir leyendo, vamos a hacer una reflexión entre las experiencias que niños y niñas esbozan en ese documento y cómo nosotros hemos vivenciado las actividades de educación física, recreación y deporte. Es decir, si hemos visto, nos hemos visto
que no podríamos realizar algún deporte por nuestro género, si hemos escuchado algunas críticas sobre este deporte, si lo hace esa niña es catalogada de esta forma, si un niño lo hace es catalogado de una forma negativa, y vamos a tratar de ir tratando de generar esa conexión entre lo que hemos leído con lo que nosotros hemos vivido y vivimos día a día en nuestro contexto. Luego nos vamos a sentar y a tratar de romper esa barrera de la hoja en blanco y de tratar de pensar en ideas que podrían aportar a la deconstrucción del género en las escuelas o familias. Posteriormente, vamos a socializar esta actividad a través de un aprendizaje colaborativo con nuestros compañeros y compañeras en los grupos que están asignados en los foros. Primero, ¿qué vamos a hacer? Una autoevaluación y una heteroevaluación de nuestras ideas y la de nuestros compañeros. Y entre todo vamos a seleccionar cuál es la mejor idea, pero la mejor idea abarcando factores como la eficiencia y la eficacia. Anteriormente yo podría tener una idea que a lo mejor es muy interesante, pero no cuento ni con los recursos ni con el tiempo. Entonces ahora nos vamos a centrar en votar cuál podría ser la idea que podríamos llevar a cabo. Después de que la hemos escogido, vamos a distribuirnos en los roles de nuestros grupos para tratar de diseñar un proyecto de intervención que va a constar de un pequeño marco teórico, de los objetivos y de un método. ¿Cómo vamos a hacer esa intervención? A través de talleres, a través de grupos focales y también vamos a diseñar un pequeño cronograma donde podamos plantear en qué fases vamos a llevar a cabo esta intervención, siempre partiendo desde la ética, teniendo presente cuáles son las características del contexto, dónde lo podríamos hacer, cómo lo podríamos hacer, quiénes lo podríamos hacer. Desde la ética, para eso es importante revisar el manual ontológico de psicología y lo vamos a ir diseñando todo a través de nuestro foro colaborativo. A continuación vamos a pasar a la fase de evaluación y para eso he preparado un Kahoot. Las preguntas de nuestro Kahoot dicen, ¿la práctica deportiva implica el uso de un cuerpo femenino o un cuerpo masculino o neutro? ¿Ese cuerpo debe ser activo o pasivo? Entonces, la respuesta sería un cuerpo neutro que sea activo. Luego, tenemos la siguiente pregunta que dice, las niñas perciben el deporte como menos importante y menos útil que los niños, es igual para niñas y para niños, o consideran que es más fácil y divertido, más interesante, más útil. Desafortunadamente, las niñas consideran que el deporte es menos importante y menos útil que los niños. Un par de preguntitas sobre el género. Entonces, ¿qué vamos a entender por identidad, por orientación, por expresión de género? Entonces, la expresión de género hablábamos que era la forma en que la persona comunica, que sería, comunica lo que considera que es. Y luego tendríamos esta orientación sexual, que sería el sujeto de deseo, la atracción romántica o sexual, y la identidad, como la persona vive internamente su sentir de ser hombre o ser mujer, o la identidad que considere eh, pertinente, género fluido. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Primero, que el sexo no es sinónimo de género o de identidad de género.
por otro lado, que la práctica deportiva tiene grandes beneficios para los niños y las niñas, sin embargo, existe ese dominio histórico de hombres y niños en el deporte. La importancia, sería otra conclusión, de las representaciones culturales para la participación de los niños y las niñas en el deporte. Y por último, que los estereotipos sobre el deporte muchas veces van a hacer que las niñas abandonen con más frecuencia la actividad deportiva por considerarla masculina. A continuación les presento la bibliografía que he utilizado para realizar este material y les agradezco todo su tiempo y su participación. Muchas gracias.